Teoría de la Constitución es una de las asignaturas esenciales y rectoras de la licenciatura en Derecho, ya que les va a permitir dotar a ustedes como alumnos y alumnas un conocimiento integral y panorámico sobre el concepto de Constitución. El aprendizaje de todos los temas que aquí se les presenten es de vital importancia para ustedes como futuros profesionales del derecho, pues a partir de las constituciones se derivan las demás disposiciones jurídicas que rigen en un lugar y tiempo determinados. A lo largo de esta materia van a recuperar saberes, métodos y referencias a otras disciplinas como la sociología, la ciencia política, historia, teoría económica, entre otras. Soy el maestro César Castillejos de Paz y es un gusto poderles dar esta materia que es teoría de la Constitución. Sepan precisamente que me acabo de profesionalizar en el posgrado precisamente de Derecho Constitucional y Amparo. De ahí que le haya adaptado por más cariño a esta materia y por lo que les ofrezco todos mis esfuerzos para poderles enseñar esta materia tan vasta y tan hermosa. El estudio metodológico adecuado y guiado de la teoría de la Constitución les va a brindar a ustedes ventajas y habilidades específicas relacionadas a la evolución y comprensión del concepto de Constitución y van a poder darle respuesta a preguntas tan esenciales como ¿qué es una Constitución? ¿Cuál es la finalidad de una Constitución? ¿Puede existir un Estado sin una Constitución? ¿Quién o quiénes crean la Constitución? ¿Por qué debe de existir una Constitución? ¿Qué debe contener una Constitución? ¿Los contenidos de esta Constitución deben de ser estáticos o dinámicos? ¿Qué vigencia deben de tener los contenidos de una Constitución? Por mencionarle solo algunas. La asignatura de Teoría de la Constitución requiere que ustedes dediquen en promedio algunas horas de estudio a la semana. Van a efectuar lecturas constantes de materiales y autores de distintas épocas, además de que revisen diversos documentos. No se preocupen, van a ser de manera digital, por lo que ustedes deben de conocer y manejar herramientas adicionales propias de las TICs, de la tecnología de la información y la comunicación. Si bien nuestra asignatura va a referir a contenidos históricos sustentados en conocimientos milenarios con autores que van a provenir desde la Grecia clásica hasta principios del siglo XXI, es importante que les mencione que han habido, ya sea en discusiones nacionales o mundiales, cambios sustanciales en el estudio del concepto de constitución. En México, la discusión sobre nuestra Constitución, sus contenidos, alcances, límites y perspectivas se ha abierto ampliamente a partir de que nuestra Constitución cumplió 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. A partir de este centenario, se ha obligado a una reflexión profunda en razón de la misma situación que requiere necesariamente analizar elementos básicos de la teoría constitucional. De ahí de la relación e importancia que esta asignatura con la vida cotidiana, así como con otras materias, particularmente con la asignatura de Derecho Constitucional, que es la subsecuente, que también van a ustedes a estudiar en la carrera. Ahora, el objetivo general de esta materia es explicar la teoría del derecho constitucional, los conceptos fundamentales que tiene una constitución y obviamente y particularmente a la mexicana. Vamos a analizar el federalismo, su gestación y desarrollo en México, así como su distinción en las formas de gobierno y las últimas reformas estructurales a la Constitución Federal de México y estimar que todas las autoridades tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho al medio ambiente. Y fíjense, no se puede estudiar el derecho constitucional sin una previa teoría de la Constitución. Esta servirá a la finalidad de establecer un concepto de constitución, como ya les dije, así como sus fundamentos.
Sin ese concepto, es más que obvio que el análisis de una constitución vigente se hace sin bases sólidas, de manera que pierden en parte su sentido. La paradoja que en cierto modo es común a todos los conceptos jurídicos básicos y fundamentales es que ese concepto de constitución habría de ser previo a la aproximación a cualquier constitución concreta, pero en realidad parece que no lo podemos alcanzar, con pretensiones de validez general o tendencialmente universal, sin que nosotros siempre hagamos un examen histórico y comparado de las diferentes constituciones y de los sistemas constitucionales, repito, a nivel nacional e internacional. La teoría de la Constitución es entonces, queridos alumnos, el punto de partida para el análisis de cualquier derecho constitucional vigente, pero a tiempo requiere de conocimiento y estudio de las constituciones que han pasado, es decir, las históricas, y también las vigentes. Es así por lo que no podemos imaginar un concepto de constitución, ni mucho menos un análisis de sus fundamentos y funciones, cuyo carácter o naturaleza se desvincule de las constituciones reales y concretas. Desde luego, la teoría de la constitución va a implicar un análisis general y abstracto del concepto, pero dicho análisis no puede emprenderse sin considerar los específicos sistemas constitucionales. A ver, no son la lógica ni el derecho natural los instrumentos que nos van a permitir conocer el concepto de constitución, sino la historia, la ciencia política y el propio derecho constitucional. Sin el conocimiento de la realidad jurídico-política de los diversos sistemas jurídicos y en este caso de la realidad jurídico-política de México, no podemos hacer teoría de la Constitución. El constitucionalismo, que también es un tema que vamos a tratar, es en realidad un fenómeno cultural que tiene unos orígenes históricos y geográficos determinados. Un fenómeno que, con los antecedentes que nosotros le vayamos señalando en la materia, hunde sus raíces en la historia y la cultura, sobre todo la cultura occidental, que es la que tenemos influencia en nuestro derecho. Aunque hoy el concepto se ha extendido con las variantes y adaptaciones que en cada caso han sido necesarias ya a nivel mundial. Dicho lo anterior, vamos a observar que el estudio del derecho constitucional vigente se da pues en un determinado lugar sin la suficiente consideración de sus fundamentos históricos, filosóficos y sociopolíticos. Y entonces, en definitiva, dejamos a un lado la teoría constitucional que, como les repito, es imprescindible para su conocimiento. Nos estamos viendo, chicos.